Continuamos con Jenkins. En este caso vamos a ver las configuraciones básicas y hacer una overview de la utilización de Jenkins. Primeramente, esta es la página Home. Aquí podemos ver en la parte de la izquierda varias opciones. Entre ellas, si le pulsamos en nueva tarea, aquí podemos crear jobs, pipelines, carpetas. Por ejemplo, de esta forma podemos prueba job. Si le damos estilo libre nos crea un job. Y aquí nos salen todas las configuraciones. Si directamente damos a Save, ya nos ha creado nuestro primer job, que además si vamos a la home, vemos cómo aparece, prueba job. Podemos hacer lo mismo para prueba pipeline. Le pulsamos en pipeline. Una pipeline no deja de ser un proceso el cual nosotros podemos añadir lógica dentro de él, a diferencia de un job que es más bien un elemento ejecutable. Si pulsamos en OK, nos sale también distintas opciones, entre ellas la principal diferencia es que aquí tiene una parte donde podemos añadir el código de la pipeline y si le damos a guardar, se nos ha creado en nuestra home. También un tema importante es la creación de carpetas. Prueba carpeta y podemos crear una. Si le damos a OK, aquí también podemos poner distintos parámetros, nombres o descripciones. Por ahora solo lo vamos a guardar y aquí se nos ha creado nuestra carpeta. ¿Qué podemos hacer? Si por ejemplo vamos a nuestra pipeline, podemos moverla. Si le damos a mover, seleccionamos la prueba subcarpeta y la movemos donde queramos. Esto es un poco para distribuir nuestro Jenkins, cómo lo queremos organizar y que de esta forma, si tenemos muchas pipelines o muchos jobs, los podemos distribuir correctamente según carpetas. Si queremos borrarlo, no hay problema. Podemos entrar aquí, delete folder, y le pulsamos en OK y se elimina todo lo que hay dentro. Al igual que si solo queremos eliminar un job o una pipeline, podemos borrar directamente. Le damos a borrar proyecto y borrado. Aquí, por ejemplo, veis como ya tengo una carpeta llamada pipelines que contiene dos pipelines. Esto lo iremos viendo poco a poco. Aparte de esto, también tenéis una parte de historial de trabajos en las cuales se puede ver los distintos trabajos que se han hecho y cuándo se han hecho y el estado. Una parte de relación de proyectos que la verdad por ahora no la considero relevante, al igual que una parte de comprobar firma de archivos que tampoco va a ser de mucha utilidad. También hay que destacar esta parte de trabajos en colas, al igual de estado de ejecutores de construcción. Esto es muy importante porque cuando nosotros queramos ejecutar pipelines o ejecutar jobs, la cantidad de jobs y pipelines ejecutados de forma paralela va a depender de la cantidad de ejecutores que tengamos. Por ejemplo, si tenemos dos ejecutores, no se van a poder ejecutar más de dos pipelines. El resto irá a trabajos en cola. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo aquí una pequeña pipeline, la cual solo hace un sleep. La vamos a dar en construir ahora, para que se generen varias pipelines. Aquí ya veis en la parte de la izquierda todas las pipelines que se están ejecutando. Y aquí ya veis lo que está ocurriendo. Ahora mismo se están ejecutando dos pipelines. Y estas 5 pipelines se encuentran en espera. Es importante que lo tengáis en cuenta porque si tenéis mucha carga en la infraestructura de Jenkins, puede suponer esperas y puede suponer que elementos que sean de criticidad alta se encuentren aquí esperando. ¿Cómo sabemos todo esto? Si, por ejemplo, entramos de nuevo aquí, vemos como el número 14 que se está ejecutando y si vamos a console output, vemos como yo le he metido dos sleepings, los cuales pues está realizando la lógica que tiene dentro. Si entramos a la número 19, la cual todavía no ha comenzado nada de la ejecución, le damos a console output y veis cómo pone esperando por un ejecutor. Por lo tanto, todavía no está haciendo nada. Esto es algo importante que tenéis que tener en cuenta. Otras características, si le pulsamos en Administrar Jenkins, arriba a la derecha, vemos otras características muy importantes. Por ejemplo, System. Aquí vais a ver distintas configuraciones a nivel de sistema de Jenkins, como puede ser dónde está el directorio raíz, si queréis poner también un mensaje de sistema, el número de ejecutores, lo que acabamos de decir que ahora mismo tenemos dos, aquí podemos aumentarlo. Ojo porque también dependiendo de cuál sea la capacidad de vuestra infraestructura o en particular las memorias de vuestro sistema operativo, en nuestro caso local, dependiendo cuál sea la memoria de nuestro Windows local, se podrán aumentar más o menos porque también los agentes ocupan memoria y ocupan recursos.
Se puede también hacer configuraciones a nivel de nodo, la dirección de Jenkins, el sistema a nivel de envío de emails, distintas propiedades globales, configurar distintas métricas, el uso de estadísticas también, la utilización de folders, configuraciones a nivel de HTTP. A nivel de timestamper se puede configurar el formato que se puede ver. Al final aquí veis como hay muchas posibilidades. Es cuestión de ir revisando uno a una a ver cuál es la que queréis modificar o cómo queréis configurar vuestro Jenkins. También a nivel de GitHub es bastante importante porque aquí se configuran los accesos al servidor. Dependiendo de si vuestra pipeline va a conectar con GitHub, es posible que necesitéis unos credenciales o que necesitéis una conexión con Git y por lo tanto aquí también la podéis configurar. También distintos configuración de librerías. Aquí podéis añadir una librería para luego poder utilizarla en vuestra pipeline, ¿no? Si le pusierais en añadir, le podéis añadir un nombre, una versión y además aquí le ponéis las distintas características de dónde queréis que lo coja desde Git, el proyecto de Git y las credenciales. Al igual que si queréis añadir que lo recoja de una rama en particular. Podéis continuar así, ¿vale? Poniendo distintas configuraciones, como también puede ser el envío de notificaciones por email. ¿Cuál es el servidor que queréis que utilice esas notificaciones por email? Yo recomiendo que aquí reviséis todo lo que tiene y dependiendo de cuáles sean vuestras necesidades, lo configuréis. No obstante, poco a poco, según vayamos haciendo pipelines, os iré mostrando qué es lo que hay que configurar. Pero es importante que esta parte, la de System, la tengáis en cuenta. Otra sección a tener en cuenta es Tools. Aquí en Tools podéis añadir las distintas configuraciones dependiendo de vuestras herramientas, como por ejemplo configuraciones de Maven, añadir JDKs, configuraciones a nivel de Git, Gradle, Ant, Maven, Node.js. Otra parte importante son los plugins. En esta sección de plugins podéis ver las actualizaciones a nivel de plugin, los plugins disponibles, también los plugins instalados actualmente en Jenkins y otras opciones avanzadas. Algo interesante es que dentro de plugins disponibles podéis buscarlos, por ejemplo el de Node, y podéis instalar el que vosotros queráis. Si lo pulsáis y le dais en Install, directamente se os instalará. Volviendo a administrar Jenkins, tenemos aquí la parte de nodos, en la cual podemos ver los nodos disponibles. Ya veis cómo actualmente solo tenemos un nodo y es el principal. También le veis la arquitectura que tiene, el espacio libre, bueno, sus distintas características. Tenemos una parte de cloud, que esto únicamente si tenéis el plugins y si realmente trabajáis en cloud. Actualmente nosotros estamos trabajando en local, así que no la vamos a utilizar. También podéis configurar la apariencia. Esto os dejo que trasteéis vosotros. Yo la verdad es que poco lo he modificado, pero podéis configurar las distintas apariencias que puede tener vuestro Jenkins. Y también es importante esta parte de Manage Files. Aquí podemos configurar ficheros los cuales luego utilicen nuestras pipelines. Por ejemplo, podemos añadir un fichero de Maven Settings y aquí veis que cuando lo configuramos nos aparece incluso por defecto unas configuraciones de Maven. Esto puede ser muy importante porque es posible que tengamos una pipeline que hace cosas con Maven y que necesite unas configuraciones de settings particulares. Pues aquí les podemos añadir. Esto luego lo recogeremos desde la pipeline y las utilizará. Por otro lado, tenemos una parte de seguridad que aquí le podemos añadir pues distintos elementos de seguridad, también a nivel de APIs, a nivel de utilización de bases de datos y de usuarios que queremos que accedan. De hecho, esta parte es bastante interesante porque aquí se está indicando que van a poder entrar usuarios que estén registrados a las bases de datos, pero también podemos hacer una conexión con LDAP.
Por lo tanto, lo que nosotros ahora estamos haciendo de entrar con nuestro usuario de admin se puede hacer también conectando con un servidor de LDAP. Muy interesante porque así evitamos de tener que estar configurando usuarios de forma manual. Directamente, si lo configuramos correctamente, se va a sincronizar con el LDAP y esos usuarios van a ser los que van a tener acceso a nuestro Jenkins. Otro tema importante son las credenciales. Aquí se almacenan todas las credenciales que van a poder utilizar nuestras pipelines y jobs. En este caso, bueno, y también las configuraciones. En este caso yo tengo unas credenciales ya creadas para Git. Aquí si le pulsamos podemos ir a exactamente cuál es la credencial y qué características tiene, y aquí podríamos añadir una nueva credencial. También tenemos un Credentials Providers. La verdad es que este lo utilizaremos poco. Aquí podemos ver los usuarios que hay actualmente, en nuestro caso solo el admin. Y tenemos una parte también de Status Information, pues la información del sistema. Aquí si queréis ver más cosas en particular de variables de entorno que se encuentran, de plugins, lo podéis ver, al igual que el uso de memoria. También tenéis una parte de logs. Podéis ver aquí todos los de Jenkins. Si un día ocurre algún problema, lo podéis ver ahí. Tenemos una parte también muy interesante de estadísticas de carga, que aquí podéis hacer la monitorización de vuestros agentes. Veis, por ejemplo, que nosotros hemos hecho una pequeña ejecución y aquí veis que hemos llegado a incluso a casi 3 y te ponen los distintos días. Me parece bastante interesante porque esto va a permitir hacer una buena monitorización. No obstante, también hay plugins que nos pueden ayudar un poquito más con esto, pero os puede ayudar a ver cuál es el estado de vuestras colas, porque igual no siempre que entréis hay colas. Puede que las colas se produzcan en momentos determinados y esta es una forma en la cual lo podéis ver. Aparte de esto, el acerca de Jenkins, veis las características de Jenkins, veis aquí también la versión que tiene, la versión no obstante, si la queréis ver aquí abajo a la derecha, también veis la versión que estamos utilizando. Y por último tenemos una parte de datos antiguos, si queremos hacer una recopilación de datos antiguos y otras acciones, pues actualización de las configuraciones mediante disco duro. Tenemos una CLI que podemos añadir comandos de Jenkins en caso de que nos interese para ver qué es lo que hay, qué es lo que ha pasado por detrás, ¿no? O hacer distintas configuraciones, al igual que tenemos una consola de script, lo mismo por si queremos hacer configuraciones a nivel de script también los podemos hacer desde aquí. Y por último tenemos la parte de apagar Jenkins o apagar el contenedor. En general, estas serían las características principales. Esta parte inicial, que son dos notificaciones, no las he tenido en cuenta porque son notificaciones comunes. Aquí de hecho ya veis que también aquí os aparecerá el conjunto de notificaciones a nivel de vulnerabilidades que pueda tener Jenkins. Más de una vez os pueden aparecer muchas notificaciones y esto dependerá de las actualizaciones de los plugins que se vayan haciendo.